Compartir. Ya. Ese tema del funcionamiento del ATM y la diferencial les va a servir, pero es un poquito enredado y complicado ver lo de las gráficas y todo eso. Así que cualquier duda me avisan nada más. ¿Ya? Vamos a ver dónde está el puntero láser primero. Ya, entonces empezamos, ¿no? Lo vamos a ver lo que es el funcionamiento de las termomagnéticas y las diferenciales o disyuntores, ¿no? Eh, para hablar más rápido, el tema vamos a referir a termomagnéticas, siempre a lo que son las ITM. ¿Ya? Cuando diga ITM voy a hacer referencia a termomagnéticas, ¿no? Su sigla, ¿no? Interruptor termomagnético. Y el otro es el IDP, va a hacer referencia al diferencial o disyuntor. Ahí sí me voy a referir como diferencial, ¿no? Más rápido. Se me hace más... Dime. No, disyuntor le dicen al diferencial. Claro, también le dicen así. Ya, pero vamos a trabajar con esto, con ITM, ¿ya? Sí, sí, también he escuchado, pero a veces puede ser por confusión. Pero yo siempre que me he hecho referencia o cuando he escuchado referencia a disyuntor, es al diferencial. Sería de ver qué es lo que significa un disyuntor, la palabra en sí, el concepto, para ver si le cabe a lo que es un diferencial, ¿no? Según el funcionamiento. Ya, entonces, a ver, ahora le damos el siguiente. ¿Dónde está? Aquí. Ya, acá tengo un video que vamos a ver primero, que va a ser para que vean cómo es el funcionamiento, ¿no? Primero vamos a ver las partes. A ver, necesito poner acá. Ya, acá por ejemplo hay que ver las partes del termomagnético. Las principales serían así los dispositivos que son los que más notorios, ¿no? Que es la lámina bimetálica, que es la que está acá, que son dos metales, ya que para que funcione, para que desactive la termomagnética que está activado, uno se va a empezar a calentar a cierta temperatura. Cuando llega a esa temperatura, va a hacer el enclavamiento, va a soltar el enclavamiento que tienen acá. Esa sería la protección térmica, ¿no? Ya lo hemos hablado. Esa es la lámina bimetálica. Y tenemos la otra que es la bobina. La bobina que tiene acá es la parte de la protección magnética. Entonces, cuando ocurre un cortocircuito, esta bobina hace que se desenclave igualmente el mecanismo de disparo. Entonces va a bajar. Y como es un cortocircuito, va a haber un arco eléctrico, el cual va a ser disipado por esta parte de acá, que es la cámara de corte o el apagachispa. Entonces la chispa que se genera aquí, al soltarse el contacto, va a ser absorbida por esto, ¿ya? Por esta parte. Y la otra parte que más necesitamos, ya les dije, bobina, sí. Sería todo, ¿no? Y acá tienes el mecanismo de disparo. Y su llave y acá el que se le conoce como el montaje para Real DIN, ¿no? Ya, vamos a ver el video acá. Bien. Este es el interruptor termomagnético. Si lo abrimos, aquí está la parte de la bobina, como les dije, el mecanismo de disparo. Y aquí tenemos las dos láminas bimetálicas. En este caso, la lámina bimetálica está en la parte de arriba. Estos son los bornes fijos, ¿no? Que señala la palanca o llave. Aquí está la lámina bimetálica. Aquí está. Estos dos, mira, ahí se calienta uno y va a hacer accionar y lo que es la que hace soltar el mecanismo. ¿Ya? Ese es el funcionamiento. Y el otro funcionamiento por el cortocircuito es el que está acá abajo. Ahorita vamos a ver. Y ahí se soltó. Y este de acá sería este que funciona como un relé, ¿no? Es como los timbres que van a soltar el pestillo de metal que tiene ahí para hacer para soltar perdón, para soltar el mecanismo de disparo. El arco eléctrico es absorbido por esta cámara de corte, como les dije. Y vamos a ver. Ya, listo. Entonces, dime, dime. Ya, el video, el que la lámina bimetálica está en la parte de arriba,
es de un termomagnético clásico, en el que la entrada era solo en la parte de arriba. En cambio, en el de la foto, que es un termomagnético, el Ticino, de la marca Legrand, ya tiene esa función de poder alimentar por cualquiera de los dos lados, porque ya seguramente la lámina bimetálica está calibrada de otra manera para que haga esa función, ya no se daña con los cortocircuitos, ¿no? Eh, ya tiene una ingeniería aparte, ¿no? Para ver todo eso, si es que te permite o no alimentarlo por arriba o no. Pero como te digo, la Ticino ya puedes alimentar por cualquiera de las dos entradas. Pero por norma y por facilidad siempre se te va a hacer por arriba. Lo conveniente, siempre trabajar de esa manera. En cambio, la que te mostré acá en la otra, es te voy a silenciar, ¿ya? La que mostré acá en el video, sí es la que normalmente se conoce como la entrada por arriba, ¿no? Las Stronger creo que todavía son alimentadas solo por arriba. Y las marcas más antiguas, en las marcas, por ejemplo, en Schneider ya y en las marcas más modernas, en los modelos de serie más modernos, ya tienes para poder alimentar por los dos lados, ¿no? Siempre hay que hacer referencia a esa flechita, ¿no? Cuando tú vas a ver la simbología que tiene en la parte delantera el termomagnético. A ver, ¿dónde se ve acá? Aquí tiene una simbología en la parte de adelante en donde tú vas a ver si hay una flechita que te indica el ingreso, ¿no? A veces vas a encontrar la flechita solo indicándote que el ingreso por arriba o a veces vas a encontrarla en los dos sentidos, ¿no? Ya, vamos a ver el siguiente. A ver. Ya, ahora interruptor magnético. Este es el resumen de lo que hemos estado viendo en el video, ¿no? La protección térmica, se calienta la lámina bimetálica y uno de los metales hace que se accione el mecanismo de disparo, ¿no? Y la protección magnética, la bobina, también ocurre cuando el cortocircuito está dentro del rango de poder de corte de la ITM. Acciona el mecanismo de disparo, el arco eléctrico es absorbido por la cámara de corte y se disipa por la cámara de corte, ¿no? Y ya se activa el mecanismo. Y las partes, ¿no? Que le dije, los bornes fijos, es donde nosotros atornillamos los cables. Ya atornillamos los cables, la lámina bimetálica, la bobina de corte, la cámara de corte, el mecanismo de disparo. Luego tienes ya la parte de la carcasa, la llave, ¿no? La misma cuchilla que subes y bajas. Ya, a ver, ¿qué mantenemos acá? Acá, por ejemplo, ya empezamos con lo que es la curva de disparo. A ver, ¿qué dice acá en la patada de los tornillos? Claro, también ahí tiene unos tornillos, pero algunas tienen, algunas no. A ver, este tiene, no. Puede ser, pues sí. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es la curva de disparo, para analizar la curva de disparo y los valores que hay que conocer, ¿no? Para poder leer una curva de disparo en cualquier otra marca. Por ejemplo, lo primero que tenemos que conocer acá es el IN o la corriente nominal, la corriente que trabaja, o sea, el valor que te dice el diferencial en la parte de adelante. Puede ser 32 amperes, no, perdón, 40 amperes, 25 amperes, 63 amperes, o por ahí también hay unas marcas que tienen el valor de 32 amperes. Ya, luego vamos a tener el I, que básicamente sería la corriente real por la que va a pasar por el termomagnético. ¿Qué más tenemos acá? La corriente nominal del interruptor y el IDR. Ya. No, perdón. Corriente nominal sería la corriente en la que se está trabajando. Claro, ajá. Y la corriente nominal del interruptor es el valor que te ponen en el chasis. Luego tenemos la corriente de funcionamiento, el valor mínimo de corriente que hace invertir certeramente. Ya, o sea, es el valor, el IDF es el valor mínimo en donde se va a activar. O sea, con ese valor de corriente va a empezar a activarse el termomagnético. A ver, ajá. Ya, dime.
1.30. Y claro, eso depende de la marca. Eso es lo que vamos a ver. Ese valor te lo da el IFN, el INF. Ese valor es el INF. Ese valor es, por ejemplo, acá lo vamos a ver. Mira, el INF va a ser el valor en donde, en este tramo. O sea, tú tienes el valor de uno. Si tienes un termomagnético de 20 amperes, esta parte de acá abajo es el multiplicador. Entonces, si es 20, 20 por uno, 20. Cuando está trabajando a 20 amperes, está bajo este rango. O sea, acá tú ves que su funcionamiento se tiende hasta el infinito. O sea, el tiempo de funcionamiento se va hasta el infinito. O sea, mientras esté de 20 a menos, se va a ir hasta el infinito. Pero acá, como se ve en la imagen, acá hay un lapso más. A ver, espérate, voy a ponerme el puntero láser para que pueda ver mejor. Ya, acá. ¿Ves de esta parte donde está la línea de IN, que es la uno? ¿Ya? Hasta la siguiente, donde empieza la curva, y hay un tramo ahí. Ese valor te lo va a dar el fabricante, o sea, el INF. O sea, ese valor es el rango de, que sobrepasa el valor que aparece en el chasis del termomagnético. Por lo general puede ser 1.13, 1.20, puede ser 1.25 también, pero ahí no más va, hasta 1.30 creo que lo he visto en algunos. Pero hasta ahí nada más va, ¿ya? O sea, en sí, como te digo, o sea, tu termomagnético no va a trabajar. Por eso que muchas veces cuando tú pones un termomagnético de 25, tratas de que tu cable máximo sea de 20, pero muchas veces no se puede por el tema de presupuesto, ¿ya? Entonces, lo que se hace, lo que sería lo ideal, así como te digo, es darle un poquito menos, según ese valor que le da el margen. O sea, tú trabajas con una corriente que, por ejemplo, no digamos que tu termomagnético, ¿dónde está? Vamos a sacar el lápiz. Ya, por ejemplo, que tengamos un termomagnético de 20 amperes, ¿ya? De 20 amperes. Entonces, acá el 1 sería 20 por 1, 20. Ese sería tu IN. Esto sería tu IN, el IDN, ¿ya? Entonces, el INF vamos a suponer que sea el 1.20, 1.20 vamos a ponerle, ¿ya? 1.20. En 1.20 va a ser tu IDN. IDN, pero es 1.20 por tu IDN, por los 20. Vamos a ver cuánto sería eso. Creo, si no estoy mal, el 20% de 20 es 4, sería 24, ¿no? Si no estoy mal. 20 por 1.20 es 24. Eh, ¿Qué dice 29 por 0.8? Alberto, ¿qué te refieres con 29 por 0.8? Ya, entonces es 24. Entonces, en sí, lo que tu termomagnético va a soportar, va a aguantar, es hasta 24 amperes. O sea, hasta 24 amperes va a funcionar bien. A pesar de que te dice 20, tú vas a tener 24. Pero si tú le pones un cable que solo te aguanta 20, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando esté en 24, esto va a seguir funcionando y el cable se va a seguir, se va a estar calentando, va a estar en una temperatura para la cual no está apto. Tampoco digamos que es una alta temperatura, pero ya hace una diferencia, ¿no? Poco a poco se va a ir deteriorando también el cable, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un IF. El IF va a ser la corriente en la que empieza a activar el termomagnético, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí el IF supongamos que es 1.7. 1.7. Estos valores están por... Acá está cortando la curva, pero ya vamos a... 1.7. Vamos a poner que es 1.7. A ver, si multiplicamos 20 amperes por 1.7, acá está mi calculadora. 1.7. Se me han borrado los números de esta calculadora. 1.7 por 20. Tenemos que es 34. Entonces, cuando llegue a 34, ya va a estar empezando a saltar, porque aquí tienes dos puntos ya que se encuentran acá, notorios. Entonces vas a tener este rango. Cuando llega a 34 amperes, por ejemplo, cuando llega a 34 amperes, vas a tener este tiempo. Te vas acá en la curva aquí y te vas aquí. Entonces, comparas en la escala de tiempo y por aquí más o menos debe ser 800 segundos. 800 segundos y por aquí más o menos debe estar entre 1100 y 1150. 1100 vamos a ponerle. Esta es una hoja de escala logarítmica. ¿Ya? A ver qué dice acá. Esto siempre va hacia abajo.
qué te refieres, Alberto, con eso? Con 0.8, es que siempre van... Dime, dime. Claro, eso lo puedes sacar, pero, o sea, multiplicas, o sea, ya tienes acá la corriente, 24. Multiplicas 24 por 220 y ese es tu bateaje. Ajá, claro, exactamente. O sea, este es el donde empieza a reaccionar ya, o sea, el máximo. O sea, de este punto ya empieza a reaccionar. Ajá, ya, o sea, tienes este tramo, en todas las curvas vas a encontrar así, vas a encontrar en el valor de uno y luego no en el mismo valor exacto de uno vas a encontrar una luz, como un umbral, ¿no? En donde va a pasar eso. Por eso se considera ese valor. Vamos a ver acá. La selectividad también se puede dar en tipo realín o solo en la caja. Aquí, la selectividad. ¿Qué se refiere con selectividad? Ya. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, aquí vimos que es en 34, ¿no? Cuando llega a 34, cuando llegue a ese valor de 34 amperes o por 220 sería ya su valor en watts, vas a tener una reacción de esa termomagnética entre 800 y 1100 segundos. O sea, ¿qué va a pasar? Que si, por ejemplo, para que llegues a 34 activaste tu terma y 800, ¿qué son? ¿10 minutos? ¿10, 12 minutos? ¿10, 11 minutos? Si tú tomas una ducha con la terma que llegue a este amperaje, a partir de 10 minutos hasta, ¿qué serán? 13 minutos más o menos, 13, 14 minutos, en ese lapsus de 10 a 14 minutos se va a activar tu termomagnética. Pero si tú tomaste una ducha de 8 minutos, que más o menos debe estar por acá, no se va a activar la termomagnética. Vas a estar ahí en ese umbral. O sea, depende, va a llegar un punto de calor. O sea, se va a ir calentando, se va a ir calentando hasta llegar a un punto en donde ya sobrepasa ese calor de la lámina bimetálica y ya te va a saltar, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Claro, eso sería. Luego, ¿qué más tenemos? Ya una vez que ya entras acá ya al valor de la escala de 5 y de 10, ya estás entrando a los valores de cortocircuito. Porque ya estamos hablando de 5 por 10, estamos hablando de 100 amperes. Si te das cuenta, poco a poco este lapso de tiempo se va a ir acortando. Si nosotros hablamos de que en algún momento llegaras a 80 amperes, que sería este 4, vamos a seguir la línea acá, la curva, llegamos a este punto, que más o menos cuánto sería, que serían unos 120, no, sí, unos 120, 130 segundos, 130 segundos, y seguimos la línea, y aquí, que más o menos deben ser, ¿qué serán? Unos 300 segundos. O sea, a una corriente de 80 amperes vas a tener un salto entre 130 a 380 segundos. Ese va a ser tu tiempo de salto. Pero vas a tener por debajo de esos 130 segundos, o sea, si tienes 100 segundos, que va a estar por acá, no, más arriba. 100 segundos, ¿dónde? Por acá. Por aquí vas a tener todo este tiempo de funcionamiento normal. ¿Para qué te sirve eso? Es lo que les mencionaba de las corrientes pico que inician cuando enciendes una máquina, cuando enciendes un motor. Cuando enciendes un motor sueles tener picos de 6, 7 veces la corriente nominal a la que va a trabajar. Entonces por ahí si tienes una máquina que trabaja, ¿qué te digo? A 8 amperes. Y si lo multiplicas por 6, 7 veces, 6 por 8, 48. Estamos hablando de 50 y tantos amperes. Eso se va a ir por acá, más o menos si tienes una ITM de 20 amperes. Entonces ya tienes un tiempo que te da para poder suplir ese pico de corriente. A ver, ¿y qué más acá tenemos? Acá tenemos los valores mínimos, ¿no? Que le decía, 5 es el valor mínimo para empezar ya, a ver, ¿dónde está acá? El IEM1. Que el mínimo valor de sobrecorriente que puede hacer intervenir la bobina para el disparo magnético. O sea, ya a partir de este valor ya empieza, ya no trabaja la lámina termomagnética, perdón, la lámina bimetálica.
está en función, pero puede ser que ya se haya roto también incluso por sobrecalentamiento. Pero tienes acá este valor de 5 en donde ya empieza a funcionar lo que es el circuito magnético, el sistema magnético. Al funcionar el sistema magnético, entonces ya tienes la función por cortocircuito, ¿no? Ya estamos hablando de corrientes más elevadas. Y el 10 sería el mínimo valor de sobrecorriente que hace intervenir certeramente la bobina de disparo electromagnético. ¿Ya? O sea, certeramente vas a funcionar hasta aquí, hasta 10 veces. Ya después de eso ya es puro cortocircuito, ya no tienes tanta certeza, ya tienes valores mucho más pequeños de distancia de tiempo. Pero por lo general siempre va a saltar porque, como les dije, ¿no? Los cortocircuitos no es como si fuera un pulso instantáneo, siempre tienen una curvatura. Y ya dentro de la frecuencia te permite atrapar ese valor de sobrecorriente. Ya, a ver, vamos a darle el que sigue. Aquí hay otra foto acá está de las curvas, mira. Acá tienes el límite de disparo térmico, lo que les mencionaba. En todo este tramo vas a tener el disparo térmico. Ya una vez que llegas acá, que es el IDM1, que vimos en la otra, ya empiezas a tener lo que es cortocircuito, todo esto. Todo es cortocircuito. ¿Ya? Igual acá, mira, acá tienes otra zona. Este es para ver lo del tema de disparo térmico y disparo magnético. Y acá tienes otra zona de trabajo seguro. O sea, todo lo que está debajo de esta zona, tiene funcionamiento normal. O sea, no se va a activar. En este lapso de tiempo y este valor de amperaje no se va a activar. Una vez que ya sobrepasas aquí, este ya es una zona de disparo ya. Todo esto es la zona de disparo. Todo esto es zona de disparo, o sea que posiblemente en ese rango de tiempo se va a activar la ITM. Y ya la parte de acá arriba sería toda tu zona en donde ya el disparo es seguro, o sea, sí o sí se va a activar. Va a estar apagada la termomagnética. ¿Ya? O sea, por ejemplo, 20 veces su valor en una escala de ¿cuánto tiempo? De 10 segundos, sí o sí, es seguro que va a estar apagada. Por ejemplo, acá, si tienes un corto de una sobretensión, una sobrecorriente de 5 por 20, serían 100. A partir del segundo 5 ya está apagado tu ITM. Sí o sí, después de 5 segundos se va a apagar cuando tengas ese valor de corriente. Ya, a ver, ¿qué más? Espérame. ¿Qué dice acá? Ya. A ver, ya, listo. La que sigue. O sea, esta de acá le sirve para eso, ¿no? Para identificar más o menos, para poder ayudarse a leer la curva de disparo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Con una termomagnética de 32 amperes, en el punto número 2, o sea, en la escala de 2, o sea, 32 por 2, o sea, 32 amperes es tu IDN, ¿no? Y dos veces estamos hablando de 64 amperes. O sea, cuando llegue a 64 amperes, vamos a tener esta escala de tiempo. 6 segundos, o sea, a partir del segundo 6 se puede activar hasta a partir del segundo 120. O sea, vas a funcionar normalmente con ese amperaje de 64, el segundo 1, 2, 3, 4, 5, el 6, y a partir de ese punto se puede desactivar tanto en el segundo 7, en el segundo 10, en el segundo 20 o en el segundo 100, tiene ese rango. Pero por lo general siempre están en los valores medios, ¿no? Por ahí en los valores 40, 30, por ahí se desactivan. ¿Ya? Y acá tenemos otra de la parte de la curva. Mira, este es lo que te especificaba más exacto. Acá se puede ver mejor. Aquí tienes el valor de IN de 1 en este mismo rango de acá, pegado a la escala de acá. Y luego tienes el IDN, ¿cómo te dije? El IDNF, que acá para este gráfico, para esta curva es de 1.13. Entonces, en este rango vas a tú tener, por lo general está así, 1.13, 1.12, hasta 1.20, por ahí puede ser que encuentre, 25 por ahí. Depende de la marca, ¿no? En todo su caso, por ejemplo, acá ya tienes el indicador, ¿no? Y el 1.45 sería el valor de acá. O sea, por ejemplo, ¿cómo te explico? Si es 1.45, a ver, vamos a hacer con la misma, ¿no? Que era de 20.
por 1.45. Por 1.45 tendríamos, ¿cuánto es eso? 8, 8, 28, 29, vamos a ponerle un valor redondo, 29 amperes. Ya estamos hablando de 29 amperes. Entonces, ese 29 amperes que llegó acá en este punto, se puede activar desde el segundo 30, desde los 300 segundos hasta el infinito. O sea, puede ser que se active o no se active, porque no tienes un valor acá exacto, no tienes un valor en la curva, o sea, está justo en el extremo máximo. O sea, si tú ponte que llegamos en valor 27, que está por acá, vamos a ir de frente, vamos a ir de frente, de frente, de frente, de frente, se va a ir calentando en este lapsus de tiempo, se va a ir calentando, se puede desactivar en este tramo, o bien también tiene ese margen de que no se puede activar nunca, porque se puede ir hasta el infinito, ¿ya? Tienes eso es lo que se verifica gráficamente, ¿no? Según la curva de la gráfica. Al momento de analizar la gráfica te vas dando cuenta de eso, ¿ya? A ver, vamos a borrar para que se pueda ver. Vamos a poner valores dentro de estos valores para ver cómo es que se está comportando en ese momento la corriente. No, ¿dónde está? Ya me pasé. Aquí. Pluma, ya. Tenemos acá el de entre 1.13 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que supongamos un valor de 1.1. Estamos hablando de 22 amperes, ¿no? Entonces aquí, vamos a suponer que acá estamos poniéndole 22 amperes. Si seguimos en este tramo acá, vemos que va a funcionar bien y no tiene contacto con la curva. O sea, en todo este tramo tiene permitido funcionar. O sea, no necesariamente los 20 amperes que figuran en el chasis te va a cumplir. O sea, siempre es un poco más por el tema de la curva de disparo. Y como te digo acá si tomamos, recuerda que el 1.3 es más o menos que 23, 23.5 amperes, pero si le damos un valor acá, por ejemplo, de 25, que ya sobrepasa el 1.13, si seguimos acá, vemos que en la escala de tiempo va subiendo el tiempo, va pasando el tiempo. Aquí, por ejemplo, en el segundo 600, a partir de los 600 segundos ya es donde se puede activar. Pero si seguimos viendo, analizando la gráfica, vemos que igualmente puede tender hasta el infinito, o sea, se puede ir, ¿ya? En cambio, ya a partir de 1.45 tenemos un límite de tiempo. Supongamos que acá está la escala de 2, ¿no? Acá está la escala de 2, y acá supongamos que es el 1.75, como vimos en antes, que eran 32 amperes, creo, más o menos. Entonces vamos a suponer que por acá está el 32 amperes. Vamos a ver cómo se comporta. Esos 32 amperes van a estar por acá. Si ves la curva, aquí vas a tener un valor mínimo que serían los 60 segundos. O sea, después de un minuto ya se puede activar tu termomagnética. Y veamos hasta qué punto. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a suponer que por acá, hasta los 300 segundos. Estamos hablando de más o menos 5 minutos, ¿no? O sea, entre 1 y 5 minutos se puede activar la termomagnética cuando tienes 32 amperes. ¿Ya? Seguimos. Y estos serían los diferenciales. ¿Por ahí alguna duda, algo para aclarar sobre los termomagnéticos? Lo de lo que es la curva. Dime, dime. Exactamente, lo único que cambias es el 220. Para hablar en tema de potencias, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿cómo sería acá? A ver, mira, o sea, todo acá, si tú ya tienes, o sea, si tú tienes el valor de tu corriente y tienes el valor de tu voltaje de suministro o de la fuente, o de la fuente de alimentación, ya sea a nivel de alterna o continua, ya vas a poder hallar tú la potencia. Esa sería la potencia que trabajas. ¿A qué te hago referencia? ¿Para qué te hago referencia? ¿Para qué se enseña esto aparte de lo que es la curva de disparo? Aquí es donde se ve eso de que, por ejemplo, como les decía, ¿no? Si tú tienes una ITM, tienes una termomagnética de 32 amperes, ¿ya? Vamos a ver. 32 amperes, 32 amperes. Y tú le colocas acá un cable que también te aguanta 32 amperes como máximo, ¿ya?
estamos hablando de calibre 12 en algunas marcas. Por ejemplo, en Indeco te aguanta hasta 35. En Indeco te aguanta hasta 35, 34 amperes. En ducto a 30 grados centígrados te aguanta. Ya, me pasó. Creo que en los videos anteriores igual también se me pasó. Ya, bueno. A ver, vamos a ver, creo que han escrito acá. A ver. Ya. Estamos acá. Ya. Entonces te decía, ¿no? Si tú colocas un ITM de 32 y le colocas un cable de 32, no quiere decir que cuando llega a 32 amperes es el que le está protegiendo, ¿no? O sea, cuando llega a 33 amperes, tu ITM va a seguir funcionando, porque estamos viendo que tienen un umbral, ¿no? En este caso es de 1.13. Si tú multiplicas 32 por 1.13, a ver, 32 por 1.13, ¿cuánto tienes? Tienes 36 amperes. O sea, cuando tú tengas hasta 36, 37 amperes, esto de acá, tu ITM no va a saltar, ¿no? Tienes este rango de acá, este umbral. Entonces, ¿cómo calculas tú entonces tus cálculos? Vas a tener que siempre poner un cable que esté un poquito menos. O sea, si tú, o un poquito más de tu ITM, mejor dicho, ponlo. Si pones 32 amperes, tú trata de buscar un cable que al menos te soporte 37 amperes en condiciones normales, ¿no? Estamos hablando ya, tienes que evaluar si necesitas sacar lo que es el factor de agrupamiento o el factor de temperatura de tu cable, ya va a reducir ese amperaje. Pero siempre hay que tener en cuenta eso, que no necesariamente. Por eso cuando tú trabajas con 32 amperes, se suele, en otros países o así, te suelen decir que tienes que poner sí o sí un cable número 10, no un número 12, en AWG. Por ese tramo, porque no es exactamente los 32 que te protege. O sea, no es que va a llegar a 32 tu cuchilla y al toque se va a disparar. No, tienes por eso está la curva. Porque no tienes ese valor exacto. El 32 no es un valor exacto. Siempre va a variar un poco. Ya depende Profe, del fabricante. una consulta, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Esta curva característica es el amperaje con el tiempo, 700, 7200, Sí, ese es el tiempo en segundos. el tiempo en segundos, y esta otra, la recta X, es en el amperaje. No, o sea, en sí es una escala, mira, vamos a poner la parte de la primera, que es donde se ve la escala, mejor. Esto El que ves diagrama acá, cartesiano con respecto a qué es. o sea, esto de acá, esto es valor 1, 2, 3, 4, 5, 10, no es amperaje, es un multiplicador del amperaje nominal, de la corriente nominal de tu termomagnético. O sea, si tú tienes un termomagnético de 20, lo multiplicas por este valor, por 1. Entonces, ese valor de 20, o sea, 20 por 1, ese 20 va a quedar acá, ¿ya? Ese 20 es acá. Si tú, por ejemplo, tienes igual una ITM de 20, entonces cuando quieres comparar el punto de corriente aquí, este lo multiplicas por 2, entonces es 40. Cuando tengas 40 amperes, tú te vas a este punto de acá, al punto 2. Cuando tengas 60, a este. A eso hace referencia. O sea, en sí es amper, pero este valor, ¿por qué lo ponen como multiplicador? Para que funcione para cualquier amperaje de las termomagnéticas. O sea, si tienes una de 32, ya no va a ser 20, esto va a ser 32. Y esto ya no va a ser 40, va a ser 64. Si tienes una de 10 amperes, ya esto va a ser 20 amperes, va a ser 10 amperes y este va a ser 20 amperes. O sea, para eso es el multiplicador, para que funcione para todas las escalas de la ITM. Ah, no, disculpe, no lo entendí. Ahora, ¿qué es 1, 2, 3? El amperaje, cualquier amperaje que yo inicie, voy a multiplicar por 1, por 2, algo así, Exactamente. o le está contando en binario, porque 32 pasó a 64. No, no entendí No, eso. no, 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 no. De nuevo, ya, de nuevo. A ver, déjame, espérame. Como voy a borrar los valores, ¿ya? Vamos a suponer que tú primero vas a trabajar con una termomagnética. Quieres hacer tus cálculos para una termomagnética de 32 amperes, ¿ya? Entonces, si tú tienes una de 32 amperes y tú ves que pones tu pinza o según tus cálculos quieres saber qué pasa cuando la termomagnética están pasando 60 amperes, ¿ya? 60 amperes. Tú lo que quieres ver qué pasa con la termomagnética cuando está pasando 60 amperes en tu circuito. Entonces, como es 60, tú tienes que averiguar en qué escala de acá está, en qué escala de multiplicador está. Entonces, si tú 60 y tu termomagnética es de 32, más o menos estamos hablando del doble, ¿sí o no? Un poquito menos del doble. Entonces, estamos en este por 2. Este 2 te indica el valor de tu termomagnética, si es el doble, el triple, el cuádruple, el 5 veces, 10 veces.
¿Es de Eso es acuerdo lo que al te indica. consumo de mi corriente en el circuito? ¿Me está diciendo? No, 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 del valor que dice en tu termomagnética. Ya, mi termomagnética dice 32. Ya, dice 32. Pero tú quieres saber qué pasa con la termomagnética cuando están pasando 60 amperes. Obviamente va a disparar, ¿no? Porque es mayor, Claro, va a 60 amperes. disparar, pero tú vas a ver, esto te sirve para qué, para que vamos a posicionarnos en el doble, ¿no? Que este 2 te indica que es el 64 amperes, vamos a poner, para que sea un valor exacto. ¿Ya? Ya. Entonces, si tu termomagnética es de 32, cuando es por uno, aquí va a quedar 32, ¿no? Cuando sea 32, aquí este es su comportamiento de la termomagnética. Aquí lo ves, toda esta fila. ¿Qué quiere decir? Que no tiene contacto con la curva de disparo, que es esta. Ya, al no tener contacto con las curvas de disparo, ¿qué quiere decir? Que va a tener un funcionamiento normal, se va a ir hasta el infinito, va a funcionar normal. Entonces, ¿qué pasa si tiene 64 amperes? Que sería el de acá, porque es el doble, ¿no? 64. Entonces vamos en la curva acá y vamos a ir mirando. Vamos subiendo. Entonces aquí tienes un funcionamiento normal. Este es el tiempo en segundos. O sea, ¿qué va a pasar? Va a estar funcionando de forma normal. Al segundo uno va a estar funcionando normal. Vamos subiendo en el tiempo. A los segundos 10 ya también va a estar funcionando normal. Al segundo 100 también va a estar funcionando normal. Pero va a llegar un punto que sea en este. Y si nosotros nos vamos acá de frente, y más o menos como esta es una escala logarítmica, más o menos aquí hace referencia a unos 500 segundos en este punto. ¿Ya? En esta escala de tiempo hace referencia a unos 500 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que a partir de los 500 segundos va a disparar. O sea, el salto a 64 no es instantáneo. O sea si en algún momento llega a pasar 64 amperes, no va a saltar inmediatamente tu termomagnética. Va a demorar un lapso de ¿cuánto tiempo? De 500 segundos. ¿Ya? Ah, es por el tiempo. Exactamente. O sea, en la primera, en el uno va a disparar de frente, o sea, No, en en el uno no va primera. a disparar porque no tiene contacto con la curva. Acá está en el uno, como este es el Ah, 32, como es 32, o sea, se ajá, va de frente, ¿no? O se va sea, de no. frente al infinito. Está dentro del rango. Exactamente, dentro del rango. En Ah, o sea, cambio, en cambio, y, acá cuando ya es 2 o es más, ves, acá está la curva. Toda esta es la curva. Cuando empieza a tener contacto con esta curva, ya tiene otro funcionamiento el termomagnético. En este punto, por ejemplo, como te dije, va a tener un valor mínimo, ¿no? O sea, a partir de 500 segundos se va a activar. Pero veamos hasta cuánto. O sea, puede ser que se active en 500 segundos, en 600, en 1000, en 10.000, o hasta qué puntos, hasta qué segundo es el máximo en donde se va a activar. Entonces seguimos acá en el mismo punto 2, ¿no? En la misma línea. Seguimos proyectándonos y vemos que vuelve a intersectarse con el otro punto de la curva de disparo. Entonces salimos para acá y más o menos comparando en la escala de tiempo, si acá está 1000, más o menos por acá debe ser 1100. ¿Ya? 1100, vamos a ver, 1100 más o menos. Entonces, la termomagnética sí o sí va a saltar, cuando esté en 64 amperes, sí o sí va a saltar de 500 segundos a 110 segundos. Más de 110 segundos no se puede pasar, porque el sistema como está construida la termomagnética, ya está construido y está sujeto a pruebas en donde ya se ha visto que se dispara como máximo a este punto de tiempo, o sea, a, 1100 segundos. A partir de ahí ya se va a disparar sí o sí, ya no tienes opción de que pueda seguir funcionando. En cambio, si tú analizas la curva, vamos a borrar acá, lo que justo les mencionaba en la siguiente diapositiva, mira, aquí, para que se vea más a detalle en la parte de acá. Aquí, supongamos que tienes una termomagnética, en el caso de la de 32, ¿no? Vamos a hacerlo con la de 32 para que se pueda ver de nuevo. ¿Ya? Vamos a borrar esto. A ver, vamos a ver esto que quede. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto para hacer los cálculos aquí. ¿Ya? A ver, a ver. Entonces, ¿dónde está el lápiz ahora? La pluma, ya. Entonces, nos vamos a poner, vamos a hallar primero cuánto es 1.13, porque este punto nos interesa, es un punto crítico en donde empieza a chocar con la curva, ¿te das cuenta aquí? ¿Ya? Empieza a chocar con la curva, es un punto crítico que nos interesa. Y el otro punto crítico que nos interesa es en 1.45, que empieza a chocar acá. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar los 32 amperes que tú estamos viendo con esta termomagnética, 32, por 1.13. Ese valor nos da 36 amperes. Entonces, acá me faltó borrar. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar aquí. ¿Ya? Ese valor de 1.13, ¿cuánto es? ¿Dónde está? Acá.
Este valor de 1.13, aquí lo vamos a poner igual, es de 36, ¿ya? 36 amperes. Y también el otro punto crítico que nos interesa es el 1.45. Vamos a ver cuánto es por 1.45. Es 46 amperes. 46 amperes. ¿Ya? 46 amperes. Ahora vamos a analizar esto, unos puntos medios aquí, por ejemplo. Entre el 1 y el 1.13. Si es 36, vamos a suponer que aquí le vamos a poner, ¿qué te digo? De 32 y 36 vamos a ponerle 34. Vamos a analizar en 34 amperes. Y el otro punto que vamos a analizar es aquí, entre 36 y 46. Vamos a ponerle que es 40 amperes. Vamos a analizar en estos puntos, 40 amperes. En estos puntos vamos a analizar. En 32, que sería el 1 por 32, que sería este de acá. Si nos vemos, si te proyectas acá, va a tener un funcionamiento normal hasta el infinito, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, si vemos ahora en el funcionamiento en 34, que se encuentra en la mitad de este umbral, vamos a ver que 34 también, ¿qué pasa con 34? También está acá y no tiene contacto con la curva todavía. Entonces también se va a proyectar hasta el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como lo que le estaba diciendo, que la termomagnética de 32 no quiere decir que llega a 32 y dispara. Estamos viendo que hasta el valor 36, la termomagnética puede funcionar. O sea, es de 32 amperes, pero hasta 36 amperes puede funcionar tranquilamente la termomagnética sin tener un salto. ¿Ya? Y por eso que a veces se puede generar ese sobrecalentamiento en este valor de amperaje, ¿ya? Pero la termomagnética también ya está diseñada para poder soportar ese exceso, ¿no? Que es ese extra, ¿no? Entonces ahora analizamos con 40 amperes. Vamos a analizar con 40 amperes. Nos proyectamos acá 40 amperes. Y vemos que acá hay un punto de contacto con la curva, ¿no? Y si lo sacamos por acá, más o menos deben ser, ¿qué te digo? 700 segundos. ¿Ya? Pero si serían 40, lo multiplicarías por 1.15 más o menos. Claro, por 1.15, está entre 1.13 y 1.45. Ya. ¿Ya? Ajá, o sea, está ahí, está en este tramo, entre este 1.13 y este 1.45. Ahí vamos a analizar. Entonces estamos viendo que hay un primer contacto en 700 segundos. Pero luego seguimos y estamos viendo que no hay un contacto más con la curva, se va hasta el infinito. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede activar a partir de los 700 segundos, como que tampoco se puede activar, porque se va hasta el infinito. O sea, tienes un rango mínimo, pero no tienes un tope. ¿Ya? O sea, este tramo pasa eso, en este tramo de la curva pasa eso. ¿Ya? O sea, en el tramo en donde inicia la curva ya no tienes un tope, o sea, no tienes dónde va a contar, porque esta es una curva de crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir? Que no, este tipo de curvas no crecen, nunca tocan el valor nunca tocan el eje, ¿ya? Nunca tocan el eje. Entonces esta curva se va a proyectar así hasta el infinito, pero no va a haber un punto en donde esta curva, ¡plac!, se pase acá, ¿no? Pase el eje, no va a haber ese punto, no existe. ¿Ya? Es una curva, tiene un crecimiento exponencial con un eje, en este caso, en 1.13. ¿Ya? Eso no sucede. Por eso que pasa eso. Pero en casos reales siempre se va a activar cuando estás en este rango. Pero el fabricante no te da una seguridad, ¿no? No te va a dar esa seguridad. Se puede activar en 700 segundos o se puede activar a la hora, a las 2 horas. Eso es lo que hace referencia a ese punto. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Profesor, pro- No, no, eh, no. compañero, disculpa, tú primero tu consulta. Profe, ya, sí, entonces, ¿qué pasa, profesor, cuando yo tengo, digamos, un motor de 15 HP más o menos? Cuando yo arranco, genera un pico de corrientes. Ya, entonces estamos hablando, a ver, vamos a ir poco a poco. Tienes un motor de 10 HP, ya, 10 HP. Ajá, 10 HP, estamos hablando de 7400, vamos a poner 7500 watts, ¿ya? 7500 watts. Vamos a hallar su corriente ahí de una vez, ¿ya? A ver, 7500, porque si no de ahí se me acumulan los datos. 7500 entre 220, ¿no? Tenemos una corriente de 34 amperes. 34 amperes. Ya, listo. Estaba diciendo de corriente pico. Entonces, para una corriente pico de un motor de esas dimensiones, estamos hablando de 6 veces. Vamos a multiplicar por 6.
por 6, para darnos una idea de lo que es la corriente pico. Estamos hablando de 200 amperes. Ya, de 200 amperes. Ya. Seguimos. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué va a pasar en ese caso? De la corriente pico. Sí, profe, esa es mi duda. Ya. Por Para ejemplo, ese motor, por ejemplo, no le vas a poner una de 34, le tienes que poner una de 40, ¿cierto? ya de 40 amperios. Sí, porque tengo un problema, estoy en mi chamba Ya, y le ponemos una de 40 amperes. Ya, vamos a suponer que estamos poniendo una de 40 amperes. Vamos a borrar aquí para poder visualizarlo. Ya, borrador. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar aquí, 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 aquí. Todo esto no nos va a interesar, porque, pero acá no vamos a poder hacer acá porque necesitamos una escala de tiempo mayor. Vamos a hacer en otro valor. Aquí lo podemos hacer. Aquí tenemos una escala. Pero date cuenta que tú tienes que hacerlo con la curva que te proporciona el fabricante, ¿no? Tú tienes que poner curva de disparo termomagnético Schneider, curva C, por ejemplo. O termomagnético Ticino, curva tanto, ¿no? Entonces, curva C siempre pongo, ¿no? sí, la mayoría son curvas C porque en el termomagnético siempre te van a decir C 32, C 20, C 40, así, con esa curva, esa es la curva. En caso de que te aparezca de 40 o de 32, ya estamos hablando de curva D, ¿no? Pero con la de 32, normal, con la C es por lo general que se hace. Ya, vamos a ver, ¿qué te dije acá vamos a hacer. Entonces el lápiz. Ya, pero habías apuntado que teníamos una corriente de 34, ¿no? No, sí, 34 amperes, tu corriente normal. Le Multiplicado pusimos, por 6 veces. claro, ajá. Este sería tu I nominal, ¿ya? Tu I nominal a la que va a trabajar tu motor. Tenemos la corriente de pico. Vamos a una corriente pico, que es estamos hablando de 200 amperes. 204 creo que sale. Vamos a ponerle 200 amperes. Y estamos poniendo una corriente nominal INF, creo que es, o no, a ver, ya vamos a ponerle INT, vamos a ponerle que es la corriente nominal de la termomagnética, ¿ya? Que vamos a poner una de 40. Entonces, al poner una de 40, estamos poniendo que nuestro IN acá de la termomagnética es de 40. O sea, aquí en este 1 es 40, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos que encontrar el de 200 amperes. Si nuestra termomagnética es 40, 200 amperes hace referencia a la de 5, ¿cierto? Al valor 5, ¿ya? 5 por 4, claro, pues 5 Ajá. por 4. Entonces aquí vas a tener el valor de 200. Pero aquí esta curva está media mala porque no nos sirve, porque esta curva es de una marca antigua. Yo lo usé para la referencia de las zonas. Pero, ¿cómo hacemos? A ver, porque acá nos va a interesar el punto 5 y el punto 10, que son los puntos críticos para el cortocircuito. Ya, espérate. Vamos a poner otra mejor en la anterior. Aquí, pero hay que borrar todo. Voy a cerrar la presentación para que se borre todo. Vamos a descartar los datos y vamos a poner de nuevo. Ya, ahora sí. El lápiz, ya. Entonces aquí vamos a darle. Aquí es 40, dijimos, ¿no? Y vamos a hablar el punto 5, que son los 200. ¿Sabes cuál es acá el problema que va a ocurrir? El disparo por cortocircuito, porque como te mencioné, a partir de este punto ya, estamos hablando de disparo por cortocircuito. Y estamos hablando de que esos 200 amperes se pueden presentar como si fuera cortocircuito. Entonces, una de 40 no te va a servir. Necesitas una más grande. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, vamos a ver esto. ¿Qué hubiera pasado si no fuera tu corriente pico no es 200? Si tu corriente pico fuera, digamos, 170 más o menos, antes de llegar acá. Vamos a analizar aquí, mira. Vamos a poner, ¿qué pasa cuando tu corriente pico es de 170, 180? Vas a seguir teniendo aquí, vamos a seguir acá, y aquí vas a tener un punto, ¿ya? Y el otro punto, ¿dónde está? Acá arriba. Ahora vamos a ver las escalas de tiempo. Y mira, justo acá da en el 100 segundos, y el de acá, vamos a ver en cuánto da, más o menos en unos 200 segundos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que tú tienes un tramo de tiempo de ¿qué? De 100 segundos prácticamente. Y una corriente pico no te va a durar 100 segundos. Una corriente pico solo te dura 1 o 2 segundos máximo. Es un instante de tiempo nada más. Entonces, cuando ocurre este pico vas a tener ese rango de 100 segundos. O sea, vas a estar tranquilo ahí, no va a pasar nada.
Pero ¿qué va a pasar si la corriente pico es mayor de 200? Entonces vas a entrar en este punto de acá, donde ya llegas aquí, mira, analizas acá, tienes un punto allá. O sea, en la configuración aquí ya te indica que este valor de 5 es un valor mínimo para el tema de sobrecorriente, para cortocircuito. Aquí lo te lo especifica, por ejemplo, cortocircuito. En cuanto hablamos en curva C, en curva D ya tienes un espectro un poco mayor. Pero en curva C estamos viendo que aquí es ya entras a lo que son valores de cortocircuito. O sea, este 200 amper ya no se está tomando como si fuera un voltaje pico. Perdón, una corriente pico, sino se está tomando como si fuera un cortocircuito, se podría tomar. Y nosotros lo hemos hecho solo por 6, el valor de la corriente. Incluso a veces se puede sobrepasar. O sea, ya estás entrando en que ese motor que estás usando, una de 40, o de cuánto están usando esa en lo real. Esa De, termomolécula. de 40, pues. Ya, estás usando la de 40, la que está instalada. Por eso te Sí. está ocasionando estos problemas. En todo caso, tendrías que cambiarla por una de 50 para que ya tengas un espectro mayor. ¿Por qué? Porque si este es 50, entonces este 200 ya no va acá, va en el punto 4, o sea, el multiplicador por 4. Entonces ya tu umbral va en este punto, mira. Y ya aquí ya empiezas a tomar como valores por calentamiento térmico, se desactiva, no por cortocircuito. O sea, ya tienes ese umbral mayor. O sea, lo recomendable para que ya no se te esté apagando, porque ese es el problema que me mencionas, ¿no? Que se apaga el motor. Sí, es un motocompresor, es. Ya, entonces lo recomendable sería que cambies eso, ese valor, por un valor mayor. Porque acá analizando justo estás en el borde. O sea, se puede tomar como un calentamiento térmico, pero también puede estar saltando porque lo está tomando tu termonética como un cortocircuito. Porque ya O entras sea, en esa área de la curva. a partir de IM1 ya se está tomando como cortocircuito, ya no es Exactamente, como ajá. sobrecorriente. Claro, o sea, es el valor mínimo, ¿ya? Que puedes empezar a tomar por cortocircuito. Pero, Y, o sea, estás en el rango. Puede ser cortocircuito o puede ser térmico también, porque tienes un rango, ¿no? Tienes un rango acá. Pero ya ese rango también se acaba. O sea, ya después, ya cuando estamos hablando de que si por ahí llega a 120, 150, ya estás rompiendo ya que sí o sí lo va a tomar como cortocircuito. O sea, acá es un tal vez de cortocircuito, ¿no? Un tal vez. Pero ya cuando entras en este valor de zona, en esta zona de acá abajo, y ahí sí es cortocircuito sí o sí, porque ya estamos en hablando del IM2, orden de los 10. IM2, ¿no? Ajá, ahí es cortocircuito sí o sí. Pero para no llegar a estos instantes, o sea, lo recomendable es siempre usar una termomagnética de más amperaje. Exactamente, ajá. O sea, a ti lo que te convendría es usar una de 50, porque ya acá estamos Ya, viendo, pero ya si le pones una de 60, pero ¿sabes cuál va a ser ahí? Pones esta de cortocircuito y ahí tiene que tener un guardamotor también. Puedes ponerle sí, una de sí, 50 sí, amperes. justo eso le quería preguntar, en los contactores también tienen esta curva característica. No, y es diferente. Es que los contactores trabajan, no tienen esta protección, o sea, los contactores simplemente es una bobina que se enclava. Claro, como un gancho, pues, como un interruptor. Exactamente. Ese Ujú. enclavamiento se hace con el voltaje de la entrada, de la alimentación de la bobina para la que es el circuito de control. Ya no tienes no tienes un disparo por calentamiento en los contactores, ¿me entiendes? O sea, tiene sí su protección que llega a una temperatura y se va a empezar a derretir tu contactor, pero no es que ese calor va a hacer que se dispare. Ya, profesor, listo, buen dato. No, ahí se representa el valor de la corriente que está ingresando. No es el de corte, es el valor es un multiplicador que te indica la corriente que puede ingresar a tu termomagnético y cómo es que se representa o qué es lo que pasa en una escala de tiempo. O sea, si por ejemplo estamos con una termomagnética de 40, como en este caso, y entró 80, que es esto, en el punto 2, aquí que si seguimos, va a tener una reacción a partir de los que 500 segundos hasta los 1200, por ejemplo, ese es el rango. En el ejemplo de uno que aguante, bueno, el tema de para que aguante la corriente acá ¿qué te digo? Por el pico, no tendrías ningún problema. O sea, el tema está ahí, ¿no? Que se puede generar ese sobrecalentamiento. O sea, tú le puedes poner 50 amperes a tu termomagnético. ¿Dónde está? Se me fue el cursor.
Ya, si le puedes poner 50 amperes a tu termomagnético, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú le pones cable que solo te aguanta 32 amperes o 34 te aguantaba el cable, ¿no? Eh, Perdón, el anterior que tú tenías era uno de 40 y supongo que ahí tenías un cable calibre 10. Calibre 10 tenías ahí, ¿no? O quizás 8 podrías haber puesto. Pero si tienes un calibre 10, hay que ver en la tabla cuánto te soporta un calibre 10. Creo que un calibre 10 está hasta 50, no, o menos. A ver, déjame, voy a abrir el otro PPT en donde tengo la tabla. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Profesor, disculpe, creo que era hasta 35. ¿El calibre 10? Sí, creo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Está acá? En el NH80, vamos a ver. Claro, acá por ejemplo tienes hasta el calibre, este es milímetros, este es el 12, el 10 es el 6, 39 por ejemplo acá. El calibre, en 10 milímetros que ya sería el 8, 50. Lo ideal sería que le ponga 50 también al motor. 50 de 10 milímetros calibre 8, para que te pueda aguantar, para que esté en este rango, ¿no? De corriente. Porque ¿qué va a pasar si tú le pones, por ejemplo, uno que solo te aguanta 39? A ver, ¿dónde está la presentación? Ya, acá. Entonces tú le pusiste uno de 50. ¿Qué va a pasar cuando pongas uno de 39? Por cálculos no va a llegar a 39. Pues. O sea, en una situación ideal no va a llegar a 39 porque estamos viendo que tu motor solo va a llegar hasta 34. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya una obstrucción o una fuerza que intente detener el motor, o sea, el torque se intente sobrepasar o se trabe el motor, se va a generar un sobrecalentamiento. Y ahí es donde se va a elevar la corriente. Y lo ideal ahí sería que cuando ocurra eso, el motor se apague. Pero si tú no le pusiste eso y dejaste que siga funcionando, el cable se puede dañar, porque ya tú estás hablando de un cable de solo 39, ya no tienes un sistema de protección del cable, porque el 50 amperes lo pusiste solo para evitar ese salto, que para que se active el termomagnético. Entonces lo que tú tienes que hacer para homologar eso, también cambiar el cable, o sea, poner uno de calibre 8. No solo cambiar la termomagnética, también el cable, para que te puede funcionar. Profe, Ya igual tu guardamotor también lo tienes que grabar. El guardamotor no lo vas a poner en 50. Pues. Ya el guardamotor va en función de a qué corriente trabaja el motor, ¿no? profe, Dime. disculpe, no lo entendí muy bien eso del cable. ¿Cómo es que de repente también mi cable está mal Claro, por y no, eso. no lo entendí muy bien? ¿Qué influye el cable ahí en Ya, eso es lo que te voy a mirar. Establecimos que vas a colocar una de 50 amperes para evitar el problema con que salte, ¿no? Ya. Ajá, exacto. De Entonces, repente ¿qué es va a eso o pasar no lo sé. si tu cableado es un número, vamos a poner acá así, número, ¿qué te dije? Número 12 no creo que sea, debe ser número 10, ¿ya? Y como hemos visto en la tabla, el 10 solo te aguanta hasta el 39 amperes, ¿ya? Tu motor vimos que va a trabajar a 34 amperes, pero hay situaciones en donde ese motor se puede sobreexigir o puede pasar algo que supere ese amperaje. Supongamos que llega a 40 amperes, 45 amperes, ya estamos viendo que tu termomagnética no va a saltar porque todavía no llega a ese valor, o sea, no llega a los de más de 50 que tiene que llegar para que salte. Pero el cable ya se está sobrecalentando porque el cable recuerda que solo te soporta hasta 39. Entonces, ahí lo que tú tienes que contemplar tiene que ser, o sea, ya tu termomagnética ya no estaría protegiendo al cable. Y recuerda que la termomagnética, la función principal es proteger el cable, ¿ya? De ahí hay que evaluar también acá como el caso que te pasaba que saltaba. ¿Por qué? Porque en la curva de disparo te afectaba, ¿no? Pero este valor de acá, ¿cómo se llama? Tiene que ir en función el valor del cable tiene que ir en función de tu termomagnética, porque la función principal de la termomagnética es proteger tu cable. Si tú le pones una de 39, ¿qué va a pasar? Que cuando acá por el cable pasen 45 amperes, el cable va a seguir funcionando y el cable no debería funcionar. Pero eso sería siempre y cuando el motor se esté exigiendo. Claro, se está exigiendo, pero a veces tú no Porque vas a saber en qué momento se exige o no. O sea, usted está calculando que es 34 amperios al máximo. al máximo. Porque, Pero a veces, por ejemplo, lo que pasa con los motores es que si tú, por ejemplo, la comparación que se hizo en la clase anterior con un esmeril, si tú en un esmeril está funcionando
y tú al esmeril le ejerces fuerza y lo frenas, con esa fuerza que estás esmerilando un metal, lo metes fuerza para que se frene, ese motor empieza a generar más corriente de la que normal funciona, porque estás haciendo que se esfuerce mayor y se genere ese calentamiento. Lo mismo pasa cuando tienes una bomba de agua y tienes llaves de paso para abrir y cerrar el caudal. Ya, ahora sí, dime tu pregunta. Así, profesor, el compañero coincide con el tema que le quería preguntar. Así como cada termomagnética sea C, B o D, la curva, también los cables están preparados para, de alguna manera, sustentar el sobreamperaje de cada termomagnética, ¿no? Claro, van a tener siempre un umbral, ¿no? O sea, no es exacto, ¿no? No es exacto el amperaje que te dan ahí, pero es un amperaje con el que tú debes trabajar, porque como te digo, o sea, puede ser que el cable tenga esa tolerancia o puede ser que no. O sea, Ah, ya, si bien, si porque bien el cable, puede ser que te diga ahí 34 amperes que aguanta, sí. pero en la realidad tú lo puedes meter hasta 40 amperes y el cable va a trabajar tranquilo por cierto tiempo. No es un cable que está trabajando a condiciones ideales, ¿no? O sea, Ah, quieras o no, siempre se va a ir deteriorando. porque, profesor, disculpe que le interrumpa. Yo manejo la medida de que me he memorizado supuestamente en lo que he leído, de que con termomagnética 16 es un cable número 14. Con el cable 12 estamos hablando de 20 a 25. Con el 10 estamos hablando de 32. Y con el 8 estamos hablando de termomagnética de 40. Así yo me guío. Claro, así más o menos está bien. Ah, Porque, ya, como te digo, pero también tienes que consultar el fabricante del cable, ¿no? ya. Para que Muchas gracias. muchas veces hay cables como te digo, por ejemplo, en la marca Celsa, te Sí. aguanta 4 o 5 amperes menos que en Indeco, Ah, ¿no? O sea, no es lo mismo. ya, profesor. Dependiendo de si es THW 90 o si es THW 80 o si es el TW o si es el NH, también hay un margen de diferencia ahí. Es poquito, pero hay un margen de diferencia. O Porque sea, profesor, todos esos valores son sujetos a pruebas, experimentación, en el cual le introducen ciertas temperaturas, ciertos amperajes directos a los cables para ver cuál es su reacción, ¿no? Y según eso van haciendo mediciones y según eso van haciendo las gráficas de cómo están funcionando, ¿no? O sea, por ejemplo, para hacer las gráficas de estas curvas, han hecho ensayos con las termomagnéticas a las cuales las sujetaban a diferentes corrientes y por cada diferente corriente hacían una medición y se generó ya esta curva con todos esos puntos que generaron en diferentes pruebas y ya se hizo la curva. O sea, son valores sujetos a prueba, pero por eso siempre van a tener un rango, ¿no? O sea, igual pasa lo mismo con el cable. No quiere decir que el cable exactamente a esa temperatura ya se va a romper o se va a empezar a derretir, sino que a empezar a esa temperatura empieza una degradación del cable. O sea, no quiere decir que si supera esos 32 amperes o 25 amperes que soporta el cable que te dice el fabricante, instantáneamente el cable se va a empezar a derretir. No. O sea, ya va a empezar un proceso de degradación poco a poco. Cada vez que vaya llegando a esa corriente, el cable se va a ir degradando poco a poco. Como lo que te digo del ejemplo del tomacorriente que yo vi después de 3 4 años, lo abrí y estaba derritiéndose. O sea, ese proceso también le ha tomado bastante tiempo. Ha habido veces en donde yo conectaba alguna máquina y la tenía la máquina funcionando que 5 6 10 minutos y ahí eso ayudaba a que el cable se degrade más rápido. Pero no es una degradación como te digo, o sea, es instantánea, que llega a esa temperatura y se va a malograr el cable. No, o sea, es un proceso, poco a poco se va degradando. ¿No? o sea, profesor, disculpe que le interrumpa. O sea, de alguna manera tendría que buscarme una tabla actualizada para más o menos ya una mejor guía. Claro, o sea, más que una tabla actualizada es tú colocas el cable del fabricante que vas a usar y ves la tabla de al menos del año de fabricación de ese cable, para que puedas tú ver ese margen, ¿no? Pero por lo general los cables van a tender a subir su calidad, o sea, el amperaje que resistía un cable Indeco THW 80 va a tener un valor. Y el siguiente cable que salga, que es el THW 90 o el THW 90 Plus, va a ser mejor que el anterior. O sea, no es que va a ir deteriorándose. O sea, el fabricante siempre va a intentar mejorar la calidad de su producto, ¿no?
O sea, el valor que tú tienes ahí en tus tablas va a ser el valor mínimo, ¿no? O sea, no vas a encontrar un cable de ese fabricante o de ese valor que trabaje a menos. Entonces, sí, ahora vamos a ver lo que es diferenciales. A ver. Gracias, profesor. Ya, dale. Profe, una última preguntita. Entonces, y ahora ya entendí eso. O sea, la Ujú. C es la curva característica de la termomagnética, así sea Exacto, cualquier marca, ¿no? O sea, si me exacto, dice C, yo me voy a guiar en la curva. exacto, Esa curva es estandarizada entonces, ¿no? exactamente. Para cualquier tipo de marcas. Sí, pero los valores de las marcas varían también. Por ejemplo, o sea, esa gráfica que hicimos con 1.13 es de una marca. Por ejemplo, si nosotros vemos de la marca Indeco, va a tener otro Porque, valor en ese punto, ¿no? Pero por ahí porque van, pues por ahí van. O sea, no es que varíen tampoco tanto, ¿no? yo estoy viendo acá un catálogo de Schneider, su curva, bueno, su dato, su ficha técnica, pero no tiene curva. Por eso mi pregunta era, ¿me puedo guiar de esa curva que usted ha mostrado en la pizarra? Claro, claro. ¿Por qué? Porque esa curva corresponde a una norma internacional, que es la IEC 60898, creo, si no estoy mal. Eso, 60898. esa norma es europea, creo, ¿no? O Sí, americana. europea, sí, 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 si no está mal, sí, la IEC son las europeas. Ah, ya, ingeniero. Por Chévere, acá chévere. está, mire, en el PPT ahí están en las gráficas. A ver, ¿dónde está? A ver, por acá. O lo borré. No, lo borré. A ver, no, lo corté. Ya, bueno, lo voy a poner una vez acá para no olvidarme después, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vamos a poner fin de la esto, descartamos. Y aquí le vamos a poner la norma, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí la agrego mejor, ahí la agrego, porque ahí tengo que acomodar las imágenes también. Ya. Vamos a poner aquí. El funcionamiento del interruptor diferencial, ¿ya? A ver, esto acá, el puntero láser. Puntero láser, ya. A ver, esto lo vamos a leer después. Esto de acá primero vamos a ver el video. Aquí, por ejemplo, vamos a ver está. Las partes del diferencial. Ya hemos visto varias veces esto. Vamos a ver acá. Aquí tenemos, por ejemplo, los bornes fijos, ¿ya? Tenemos los bornes móviles, estos de acá, el núcleo toroidal, que es el que va acá, la bobina de entrada, la bobina de salida, vamos a retroceder un poquito, la bobina de entrada, la bobina de salida, la bobina de detección, la que va a detectar la diferencia de corriente, el mecanismo de disparo, tu botón test y su chasis, ¿no? ¿Ya? Entonces, y acá tengo un video que hice de cómo funciona el diferencial, ¿eh? Vamos a ir pausando. Acá tenemos la diferencial, se activa la diferencial, ¿no? Entonces, no, se me pasó. Espérame. Dile que ahorita abajo, ya, el diferencial, ya, vamos a activar el diferencial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a fluir la corriente, ¿no? Entonces, se me mueve esto. Ya, ya. Se activa el diferencial, empieza a venir la corriente por lo que es la línea de fase y vemos que en este caso la lavadora está energizada, ¿ya? Está energizada, ocurre un chasis y como se ve, la corriente se va a desviar tanto para la persona que entra en contacto como la que retorna para neutro. Pero la que retorna para neutro es solo la corriente que está usando la lavadora para funcionar. O sea, si la lavadora está funcionando a 5 amperes, lo que va a retornar por el neutro es solo 5 amperes. Pero si por la persona está pasando 2 amperes, entonces, ¿cuánto es lo que está entrando? La suma de lo que sale, ¿no? Ya lo hemos visto, la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, si está retornando 5 amperes y por la persona se está derivando a tierra 2 amperes, está entrando 7. Entonces ya tenemos un ingreso de 7 amperes aquí en la termomagnética y un retorno de 5 amperes. O sea, hay una diferencia de 2 amperes. Entonces, lo que va a hacer la diferencial es detectar esa corriente y se va a activar y se va a disparar, ¿no? Como vemos la diferencial, su valor es de 30 miliamperes. Y acá hay una tablita
de lo que pasa con el cuerpo humano dependiendo del amperaje, ¿no? Por ejemplo, entre 0.1 y 0.5 amperes, que es donde está la diferencial, va a ser imperceptible, ¿no? Va a ser, no, casi no lo vas a sentir. Puede ser que dependiendo de la resistencia de la persona lo sientas o no, pero estás en un rango en que ni siquiera lo puedas sentir. ¿Ya? Pero eso depende de que la termomagnética esté funcionando bien, ¿ah? Su sensibilidad esté bien. O sea, la sensibilidad puede estar fallando, no ser ese valor. Por eso se está el botón test, pero el botón test tampoco te garantiza. Hay equipos para esa medición. Pues son equipos bastante caros, ¿no? Y hacer una medición para verificar eso tiene un costo también, ¿no? Entonces, muchas veces te va a salir incluso hasta más barato comprarte una diferencial nueva. Pero ya bueno. Entonces, como vemos, cuando ya superes el 0.5, ya la persona va a tener la percepción, ¿no? Pero no va a haber peligro. O sea, vas a sentir ese calambrazo, pero no va a haber un peligro de muerte, ¿no? Acá también tienes una curva igual, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tienes 50 miliamperes? No, perdón, estoy mal. 0.1, 0.5 es en miliamper. Entonces no estamos en el rango. O sea, en el rango de 30 miliamperes estamos acá en la zona azul. O sea, estamos aquí porque si nos llegara a pasar 30 miliamperes que estamos acá, ¿por cuánto tiempo? Veamos, por 500 milisegundos. Ya no vamos a sentir apenas podemos sentirlo, pero no va a haber peligro, ¿no? Porque estamos en ese rango. Pero siempre y cuando el tiempo de disparo o el tiempo que la corriente pasa en nuestro cuerpo sea menor que 500 milisegundos. O sea, si estamos hablando ya de un segundo, ya vamos a sentir ese calambrazo y puede ser riesgoso, ¿no? Ya cuando tienes a partir de 500 miliamperes a 200, a 2000 miliamperes o 2 amperes, ya vas a tener, ¿qué cosa dice acá? Una contracción muscular y dificultad respiratoria, ¿no? Te puede causar eso. Ya si superas ese amperaje, ya tienes un seguro que vas a sufrir un paro cardíaco, ya se te puede complicar. Pero estamos viendo que acá tienes ese rango, ¿no? De 30 miliamperes a cierto tiempo. Por eso que la diferencial tiene, aparte de su sensibilidad, tiene un tiempo de disparo, ¿no? Ese tiempo de disparo también debe estar calibrado. Por eso que, ¿qué puede ser? Que esos 30 miliamperes esté a una correcta sensibilidad, pero que el tiempo de disparo es de 2 segundos. Entonces estamos viendo que nos vamos a 2 segundos y estamos por acá. O sea, ya entramos a la zona donde puede haber contracción muscular y dificultad de respirar. O sea, ya estamos entrando a una zona de riesgo. ¿Ya? Esa es la característica de una diferencial. Vamos a ver acá otro ejemplo, ¿no? Vamos a bajar un poquito el volumen. Aquí, por ejemplo, tienes una IDF, una I de fase y una I de neutro, ¿no? Acá estamos viendo, entra la corriente a la persona y la corriente se va a tierra, una fuga a tierra. Entonces, si hay esa diferencia, se va a activar la diferencial. Igual acá, mira. Tenemos la bobina de fase, la bobina de neutro y la de detección. Entonces, cuando se genera acá la bobina, entra la corriente, una IDF, y por acá también va a retornar la corriente de neutro. Entonces, cuando esta corriente de acá por la flecha expresada está ingresando, es igual que esta de acá, va a haber un funcionamiento normal, no tiene por qué dispararse. Cuando IDF es igual a IDN, ¿no? Entonces, funciona normal. Aquí se está activando la diferencial, funciona normal. Entonces, ¿qué pasa si se incrementa la IDF, ¿no? O sea, la IDF es igual a IDN más la I de fuga. O sea, está viendo una fuga aquí, como se ve en la carga, una fuga. Entonces, esta suma de acá va a ser mayor que la IFN y esto se va a disparar. Se va a activar la detección, va a activar el relé y va a disparar la llave de la diferencial. Igualmente, esta prueba se logra con el botón test, ¿no? Al aplastar, entra en circuito ya la resistencia interna que tiene aquí y va a hacer lo mismo, va a disparar. Así funciona también el botón de test, ¿no? Para darte una idea de una prueba de si tu termomagnético está funcionando o no. A ver, ¿qué más? Ya, en cuanto a tipos de... Vamos a regresar a la teoría del funcionamiento para poder dar una leída, a ver si no se me pasa algo. El interruptor diferencial mide la intensidad de la corriente eléctrica al principio y final del circuito, ¿no? Es lo que les menciono, cerciorándose de que ambos valores sean iguales, lo cual significa que el circuito se encuentra en un buen estado y no sufre pérdidas. O sea, ese sería el funcionamiento normal, ¿no?
Ya, hay que recordar que la diferencia entre la entrada y la salida tiene que ser mayor a la sensibilidad diferencial para que se pueda activar. O sea, ¿qué pasa si en la entrada es 7 amperes y en la salida es 7 amperes con 27, perdón, 7.025 miliamperes? O sea, está por debajo de la sensibilidad. O sea, no va a pasar nada, va a seguir funcionando el diferencial. ¿Ya? O sea, tiene que superar esa sensibilidad. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué más tenemos acá? Pero cuando ocurre una corriente residual, a ver un momento. ¿Dónde está? Ya. Pero cuando ocurre una corriente residual que es derivada a tierra, o a una persona hace contacto con la masa, ¿no? Que está en masa el chasis del equipo del electrodoméstico, habrá una corriente de fuga. Por lo tanto, la corriente de ingreso o de fase será distinta a la corriente de salida, ¿no? Porque la corriente de salida solo va a estar va a retornar a la corriente del, del termomagnético. Perdón, la corriente que consume la carga el artefacto. ¿Ya? Esta puesta acá, mira, actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico, ¿no? Si no existe la conexión a tierra y se produce un contacto con un cable o artefacto haciendo masa, el diferencial no se percatará hasta que una persona toque esa masa que dispara el corte de corriente, protegiendo a la persona y evitando así su electrocución. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que eh, lo ideal es que funcionen ambos, ¿no? Tanto la toma tierra como tu diferencial, tener ambos circuitos. Pero cuando no tienes la toma tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes tener un artefacto haciendo masa, haciendo que el chasis esté en masa, esté haciendo contacto con la fase, y tu diferencial no se va a dar cuenta. El diferencial no se va a dar cuenta hasta qué, hasta el momento en el que se genere esa descarga a tierra. Al momento que entre en contacto el mismo chasis con alguna parte de una pared y se derive a tierra, o que el chasis del electrodoméstico entre en contacto con una persona que haga tierra, porque si la persona, por ejemplo, está usando unas sandalias de plástico, ¿no? Que pueden servir como aislante, entonces podría ser que entre en contacto, pero como no está cerrando circuito con tierra, no le va a pasar corriente. Pero si la persona estuviera descalza y hace circuito y cierra el circuito, hace tierra, ahí sí va a sentir la corriente, ¿no? Profe, ¿en una ducha eléctrica me protegería este diferencial? Sí, te Ya que, protege, sí te protege. ya que o sea, mi pregunta es ya que mucha gente no tiene, pues, toma tierra en su casa, ¿no? Ujú. Muchas veces, yo siempre les he recomendado que usen una diferencial, pero no es que lo tenía claro, ¿no? Pero es peor a nada, pues, peor a nada, ¿no? O sea, peor es no tener nada que, pues, poner esto. O como yo lo tenía entendido así como usted está explicando, que la llave diferencial es que sensa la corriente tanto de entrada como de regreso. Y bueno, con su nombre dice diferencial, ¿no? Cuando diferencia ya las corrientes, estas tienen a actuar, o me equivoco. Esa es, ¿no? Sí, esa es. Entonces usted Entonces, sí me dice que le puedo recomendar a un cliente si no tiene sí, yo toma por ejemplo, tierra. sí, ya lo he dicho también en varios directos. O sea, yo por ejemplo, ¿cómo es mi sistema para cuando instalo una termoeléctrica? Sí o sí conectar la diferencial lo más cerca posible de la termo. O sea, yo trato de poner la diferencial fuera de la cortina, unos 20 centímetros por fuera de la cortina de la ducha o de la mampara, ¿no? Unos 20 centímetros alejada, y sobre la ducha, o sea, a la altura de encima de la ducha, de donde está de donde cae el agua, ¿no? O sea, a la misma altura al menos, está a esa altura, que más o menos debe ser 1.70 más o menos, a esa altura. Eso es lo ideal. Entonces recomendable a la altura de la ducha conectar la Claro, tampoco diferencial. tan alto porque en cualquier emergencia tiene que haber, siempre la persona tiene que poder acceder, ¿no? Pero tratar de que sea así sobre la ducha, ¿no? O sea, para que no haya riesgo de lo más alto posible, ¿no? Lo más alto posible para que no haya ese riesgo de que vaya a salpicar algo. Pero usar, ¿no? Siempre estos gabinetes para las diferenciales que sean antihumedad, ¿no? Que tengan esa protección, pero a veces no vas a poder encontrarlo. Ya te toca al menos colocarlo, como te digo, a una altura aceptable para evitar salpicaduras. Y siempre que Profesor, disculpe que le interrumpa.
Dime. Profesor, disculpe, lo que usted ofrece en los gabinetes se llama hidrófobos, Hidrófono. exclusivos para antihumedad. Ajá, hidrófono. Exacto, con esos. Ya si no encuentras, como te digo, al menos que tenga su tapita, ¿no? Para evitar salpicaduras, Pero como te digo, siempre tener cuidado de colocarlo al menos unos 20, 30 centímetros fuera de esa ducha y a una altura considerable. ¿Por qué el Profesor, valor? disculpe, A ver, acá me preguntan uno interesante para aclarar. ¿Por qué el valor del diferencial tiene que ser mayor que el ITM? ¿Por qué? Porque el diferencial tiene un valor de corriente que lo protege al mismo diferencial. O sea, si tú encuentras un diferencial con 25 amperes, ¿qué quiere decir? Que todo el circuito interno del diferencial está hecho para soportar máximo 25 amperes. ¿Qué pasa si tú lo sobreexiges? Los dispositivos que tienen internos el diferencial se dañan. O sea, no es lo mismo un diferencial que te va a costar para 25 amperes, no te va a costar lo mismo que un diferencial que va a aguantarte 40 amperes. O sea, el fabricante no va a invertir sobre esa dimensión, ¿no? O sea, esos 25 amperes te sirven para proteger el mismo diferencial. O sea, todos los componentes que tienen el diferencial de 25 amperes trabajan bien a ese amperaje. Si tú lo sobreexiges a mayor amperaje, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a ir dañando, se van a ir degradando. Entonces, si tu circuito tú lo calculas para 40 amperes, tienes que ponerle, perdón, de 32 amperes o de 40 amperes, tienes que ponerle su termomagnético de 40 amperes, porque tiene que ser igual o mayor, no puede ser menor. O sea, no puedes poner a un circuito de 32 amperes uno de un diferencial de 25. ¿Por qué? Porque vas a sobreexigir ese diferencial. Ya va a tener Siempre tiene que ser mayor que el termomagnético principal, profesor. ¿Cómo? Siempre tiene que ser mayor que el termomagnético principal. Claro, no solo que el principal, sino más que nada que el que lo antecede, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un circuito para ducha por lo general le pones yo lo que hago es poner el termomagnético del que va a controlar la ducha en el tablero principal y el que voy a poner hasta la terma en el baño, le coloco el diferencial de 40, por ejemplo. Pongo uno de 32, de termomagnético 32 en el tablero y uno de 40 en la ducha. Entonces, si hago un diseño eléctrico, digamos, para una oficina, bueno, yo trabajo así a veces, sería también mirar en la curva característica del circuito, pues, ¿no? Que usted comentó hace rato. Claro, Y de no, pero eso acuerdo a eso, ya está homologado ya. O sea, ya, o sea, como te digo, el diferencial también no es que cuando llega a 25 o llega a 40 se va a degradar, se va a malograr instantáneamente, ¿no? Tiene un margen también. O sea, ya está, o sea, está homologado, o sea, si tú compras, en ese caso sí te convendría comprar un diferencial y un termomagnético de la misma marca. Porque van a tener ya van a estar hechos como que a una misma tolerancia. No, el valor no te va a influir en la detección de fuga. El valor no te va a influir en la detección de fuga. ¿Por qué? Porque las corrientes de fuga, cuando hay el paso para una persona, tampoco no son corrientes muy elevadas. ¿Ah? Estamos hablando de 4, 3, 4 amperes, ¿no? Recuerda que con 0.75 amperes ya puede morir la persona. Entonces, si ya estamos hablando de que una persona tiene una resistencia de 600 ohm, más o menos en su cuerpo va a correr que digamos, unos 2.5 amperes más o menos. O sea, ya estás sobre el valor, sobre el valor en donde te va a perjudicar, ¿no? A ver, ya. Ya, eso sería lo que es diferencial. Y acá para hablar un poco de los diferenciales también, hay tipos de diferenciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el que se usa en las viviendas, es el diferencial clase AC. Ese es el clásico que se usa. Ya se me apagó la batería también del celular. Ya. El clásico que se usa es el AC. ¿Ya? Luego tienes el otro que es el clase A. ¿Para qué sirve este clase A? Para corriente alterna, pero también para corriente pulsante. Este es en otro caso, ya, para otro tipo de equipos donde tengas corrientes pulsantes. ¿Cómo podría ser ese corrientes pulsantes? A ver, ¿en qué casos? profe, disculpe, Dime. he escuchado que hay dos tipos, super inmunizado y comercial, creo. Sí, eso lo vamos a ver, acá justo está. ¿Ya?
Bueno, ¿qué se diferencia? Creo que hay una que es protección de circuitos electrónicos y otra para personas, algo así, Ahorita lo o vamos a especificar. Vamos a terminar con lo que es la clase, ¿ya? ya, Entonces ahí es profesor. la onda pulsante y luego tienes el nuevo, es uno nuevo que ha salido hace poco, hace unos años. Es el clase F. ¿Qué es lo que hace el clase F? Te protege de corrientes residuales alternas de hasta 1000 Hz y pulsantes. O sea, a veces bien se filtran corrientes de este tipo, así, tipo algo parecido como si fueran armónicos o algo así en tu red y ya te protege, o sea, lo diferencia de este tipo de corriente y ya no salta la termomagnética. También te sirve para este tipo. ¿Ya? Y luego tienes el tipo B, que te cubre tanto la alterna, las anteriores, y aparte te sirve también para circuitos en continua, ¿no? Podrías usar para, por ejemplo, para tableros. Si tú tu tablero, tus paneles lo quieres proteger con un diferencial, le podrías poner uno de estos, ¿no? Uno de corriente continua, porque los paneles trabajan con corriente continua, ¿ya? Y tenemos lo otro que tú me dices, que es el superinmunizado. Los superinmunizados por lo general son los de clase A. O sea, el clase A, con nueva tecnología que han implementado para que se vuelva superinmunizado, ya no es clase A, es clase A SI, creo, clase A SI se le llama en algunas marcas. En Schneider creo que le ponen clase A SI. ¿Qué es lo que te hace el superinmunizado? Vamos a leer y luego lo explico, ¿ya? El superminimizado es un tipo de diferencial tipo A, como les dije, pero mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia que se están provocando por circuitos informáticos, circuitos con reactancias electrónicas, corrientes inducidas por descargas de origen atmosférico, entre otros. Ya, a ver, espérate, voy a poner el lápiz. Ya. ¿Qué quiere decir? O sea, no sé si han visto en algunos televisores o radios, equipos, tienen un dispositivo como este, ya sea en la parte interna o en el mismo enchufe, tienen un dispositivo parecido a esto, o tienen antes de llegar al enchufe van a encontrar como un cilindrito de plástico y ahí se encuentra un circuito parecido a esto. ¿Qué es lo que te hace esto? Es para poder evitar los armónicos, ¿no? Para que se filtren esos armónicos. Los armónicos, ¿qué cosas son? Tú, por ejemplo, los armónicos son algo así. Tú tienes tu corriente alterna, que normalmente va en esta onda, ¿no? Esta onda, sí. ¿Ya? Los armónicos son corrientes de mayor frecuencia. O sea, ya, por ejemplo, un armónico podría ser así, más pegadito. ¿Ya? Estos son los armónicos. Sí, más pegaditos. Y pueden ser varios, ¿ah? Pueden ser mucho más pegados. Y la cosa es que cuando se juntan con la onda senoidal principal que viene para tu red, ya esto la deforma. O sea, no es porque parezcan senoidales, porque sean senoidales también. O sea, la suma de varias ondas senoidales te va a dar algo como esto, mira. Algo así. Algo así te puede dar, algo así. No, ya no te da algo estable, te da algo así. Y esto de acá te va a generar, esto de acá lo va a detectar el diferencial. Estas frecuencias, estos eventos acá de la corriente, lo va a detectar tu diferencial y va a saltar. Eso es lo que puede pasarte cuando tienes un diferencial clase A, porque ni siquiera muchas veces esto puede venir de tus equipos de informática o equipos electrónicos, sino a veces se filtran de la red también. O sea, el salto de un diferencial así imprevisto no solo puede ser y el del interior de tu casa, sino del exterior también. ¿Ya? Incluso, como dice acá, de fenómenos atmosféricos también pueden ocurrir. Por ahí hay a veces ocurren rayos que ni siquiera te pegan esos rayos no pegan ni siquiera cerca de tu casa, sino por ahí entran en la red eléctrica que está por externa a tu vivienda, ¿no? La del suministro, y se filtran por ahí y llegan a tu vivienda y eso va a generar un salto en el diferencial. ¿Ya? En cambio, estos superinmunizados lo que hacen es reconocer ese tipo de ondas y ya no saltan por ese tipo de ondas, no simplemente saltan por ondas, ondas de fuga a tierra, ¿no? Exclusivas a eso. Por eso son los superinmunizados, son más, cuando tienes, por ejemplo, en una casa a veces pasa que los diferenciales saltan muy seguido. Ya, en ese tipo de casos, lo que tú tienes que hacer es recomendar cambiar a un diferencial superinmunizado. Porque si cambias el diferencial a otro clase AC, es muy probable que pase lo mismo. Entonces, ahí lo recomendable cuando ocurra eso, al toque, lo que primero tienes que hacer es cambiar a un diferencial superinmunizado. ¿Ya?
A ver, ¿qué más tengo acá? No, esta ya es para el siguiente. Ya, La clase A es comercial entonces, ¿no, profe? sí, sí, es comercial también. También es comercial. Y la clase AC también, perdón. La AC es la más comercial. La AC es más comercial. A ver, voy a cortar la grabación para poder ponerla y agregar cualquier cosa que se diga. ¿Ya? Un ratito, un ratito.